Buenos días, mis queridos estudiantes. El día de hoy vamos a continuar la temática que dejamos iniciada la clase anterior, que era todo lo relacionado a cómo registrar diferentes tipos de datos. Y también hablamos de aquellas tablas que utilizamos, las tablas de registro, para ordenar esos datos que obtuvimos por medio de la observación y la experimentación. Y el día de hoy, vamos a continuar hablando de esa temática, específicamente de los gráficos. ¿Qué son los gráficos y los diferentes tipos de gráficos que podemos utilizar para representar esa información obtenida mediante la experimentación y la observación? Para iniciar debemos definir qué es un gráfico. O para qué nos sirve un gráfico. Entonces, un gráfico nos permite conocer, analizar y comparar rápidamente datos de una o varias magnitudes. Cuando hablo de magnitudes también me hago referencia, cuando hablo de magnitudes, también a las variables que hablamos en investigación. Puede ser a lo largo del tiempo o en uno o en distintos lugares. Existen vamos a trabajar tres tipos de gráficos, como lo es el gráfico de barras, el gráfico de líneas y los gráficos de pastel. Vamos a iniciar hablando los gráficos de barras. Los gráficos de barras muestran datos por medio de barras que permiten comparar datos entre sí y ver semejanzas y diferencias entre ellos. Vamos a ver un ejemplo acá. Entonces, aquí observamos, en este gráfico nos está mostrando la cantidad de alumnos del curso que prefieren cada materia escolar. Entonces, aquí observamos una leyenda. Este se conoce con el nombre de leyenda. El color violeta nos indica historia, amarillo matemáticas, el verde lengua, el azul claro dibujo, el naranja biología, el lila portugués, el azul oscuro el inglés, el verde francés y así sucesivamente. Cada color nos indica una materia. Entonces, por lo general, los gráficos siempre tienen un eje X, que es este que estoy señalando, el que está la línea horizontal, que es el eje X, y en el Y, que es el eje vertical, que es el eje Y. En cada uno de esos ejes siempre vamos a ubicar una de las variables. En este caso, la variable que nos están trabajando, que estamos trabajando, es uno, materia, y el otro va a ser la frecuencia. La materia y la frecuencia son las dos variables. Entonces, ¿qué observamos aquí? Observamos, ¿por qué se le llama barra? Porque observamos una barra. Esta es una barrita. Entonces, observamos que aquí historia, que el H significa que hay dos frecuencias, que dos estudiantes les gusta ese tipo de el área de historia. Matemáticas la prefieren 6 estudiantes. Observemos, siempre ubicamos hasta dónde llega la barra. Eso nos indica la cantidad que hay de esa variable. Entonces, aquí nos dicen 4 alumnos prefieren lengua. Dibujo la prefieren acá, el azul claro, 3 estudiantes. Biología, color naranja, la prefieren 5 estudiantes, y así sucesivamente podemos hacer la comparación de cada una de las áreas con respecto a la cantidad de estudiantes que prefieren esa materia. Eso con referente al gráfico de barras. Ahora vamos a hablar sobre los gráficos de líneas. Los gráficos de líneas representan la relación entre dos variables y muestran los cambios que se dan en un periodo continuo. Entonces, aquí observamos un ejemplo de un tipo de este gráfico, un gráfico de líneas.
Entonces, primero vamos a señalar, vamos a resaltar las variables de ese. Entonces, ¿cuáles son? Supongamos los días de vacaciones, están comparando los días de vacaciones de Ana, de color está muy oscuro, vamos a señalar con otro color. Entonces aquí nos están señalando una variable, son los días de vacaciones de Ana, están comparando los días Ana estuvo de vacaciones en las Islas Canarias. Y tomó la temperatura en grados centígrados. La temperatura, ¿con qué se toma la temperatura? Recordemos, con un termómetro. Entonces, estas son las dos variables. ¿Cuáles son? Los días y la temperatura. Entonces, por lo general, todo gráfico lleva un título, este que observamos aquí en la parte superior, la temperatura en las Islas Canarias va a ser el título. Entonces, ¿qué observó? En el día 1 ya tomó la temperatura y marcó, acá donde voy a hacer puntico rojo, marcó 20 grados centígrados. En el día 2, mira, me guío por el 2 y 1, 25 grados. El día 3 continuó 25 grados centígrados. El día 4, 30 grados centígrados. El día 5, 15 grados centígrados, o sea que bajó. El día 6, mira, me voy derechito y me ubico en el 25. Y el día 7 tuvo 35 grados centígrados. ¿Qué hago una vez tengo los puntos marcados? Lo que hacen es unir esos puntos. Entonces, en el momento de unirlos, obtenemos una línea. Entonces, unimos los puntos y obtenemos esa figura. Entonces, este es un gráfico de líneas. Y por último, vamos a hablar del gráfico de pastel. El gráfico de pastel nos muestra por medio de un círculo cómo una característica específica se reparte o se distribuye en un círculo. Vamos a ver un ejemplo de gráfico. Aquí observamos, entonces digamos que hicieron una encuesta a unos niños qué cantidad de niños les gustan los vegetales. Entonces aquí está la zanahoria, el azul. Siempre esto debemos tener en cuenta en un gráfico acá, esta partecita, porque nos brinda mucha información. Entonces aquí encontramos que el azul representa, claro, las zanahorias, el rojo el tomate, el verde los calabacines, el morado o violeta las calabazas y el azul claro las papas, y las zanahorias es el azul oscuro. Entonces aquí observamos la distribución en porcentaje. Lo podemos encontrar, bien sea representarlo por medio de porcentaje o números enteros. Vamos a hacer un ejemplo retomando una situación que habíamos planteado en la clase anterior. Vamos a recordarla, que hablábamos que Santiago escogía 4 diferentes zonas de su finca y sembraba 50 semillas de tomate en cada zona. Durante un mes les agregó la misma cantidad de agua y abono. El agricultor registra en la tabla el número de plantas que crece por zona. Entonces aquí tenemos una información. Vamos a utilizar la información que tenemos en esta tabla y la vamos a representar en cada uno de los 3 tipos de gráficos que hablamos. Entonces vamos a ver el primer ejemplo, gráfico de barras. Entonces primero que todo hago una línea horizontal que va a ser mi eje X. Recordemos mi eje X y voy a tener en cuenta también mis variables. ¿Cuáles son mis variables? Mira, zona y el número de plantas. Esas van a ser mis variables. Entonces, en el eje X voy a ubicar las zonas. Entonces, ¿cuántas zonas hay? Hay una, hay 2 zonas, hay 3 y hay
4 zonas. Entonces voy a ubicar las zonas en el eje X. Ahora voy a ubicar mi eje Y. Este viene siendo el eje Y. ¿Qué voy a ubicar en el eje Y? Mi otra variable. ¿Cuál es? El número de plantas. Voy a distribuir de manera uniforme. Yo no puedo colocar ahí 15, 27, 32, no, sino voy a distribuir en cada rayita, voy a contar de 10 en 10 y voy a colocar 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 70. Y voy a irme a la zona 1. Entonces la zona 1, ¿qué me está diciendo? La zona 1 me está diciendo que hay 32 plantas. Entonces me ubico 30 es acá más aproximada, 32 es un poquitico más arriba de esta lineecita. Entonces voy a hacer mi barra. Ahí voy a ubicar mi barra. 32. Zona 1, 32 número de plantas crecieron. Ahora me voy a la zona 2, 27, 20 y 27 viene quedando más o menos por acá aproximadamente. Voy a hacer mi barra, 27. Zona 3, 15, voy a ajustarme en el 10, la mitad por acá, te digo 15, ahí ubico la tercera barra que corresponde a la zona número 3 y por último la zona número 4 es 50, me voy por el 50 derecho y uno con el 4. Marco mi cuarta barra. Entonces, recordemos que nosotros podemos organizar bien sea la información en esta tabla o en este gráfico y le damos la misma interpretación. Observemos, zona 4, 50 plantas. Entonces, la misma información que encontramos, que la podemos organizar en una tabla, también la podemos ordenar en un gráfico de barras. Bien, esto con respecto al gráfico de barras. Ahora bien, vamos a ubicar esa misma información en otro tipo de gráfico. Vamos a ubicarlo en el gráfico de líneas. Entonces, ubicamos también, muy parecido al anterior, nuestro eje X, que van a ser las zonas. Vamos a ubicar la zona 1, 2, 3 y 4. Luego, el eje Y, planteamos que vamos a ubicar ahí el número de plantas, también la misma distribución. Y entonces ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a iniciar a marcar los puntos. Entonces me dicen en la zona número 1, 32. Entonces me voy por la zona número 1, me dicen que 32, subo y subo hasta el 32 más o menos, queda por acá. Y entonces aquí donde se unen estas dos líneas hago un puntico. Ahí es más o menos zona 2, 27. Me voy a la zona 2 y voy a subir hasta el 27 más o menos, que viene siendo por acá. Me voy por acá, aproximadamente queda 27 y voy a hacer un puntico acá en el 27. Luego me voy para la zona número 3, que son 15. El 3, 15 viene siendo, perdón, aquí que hice esta línea muy abajo. Entonces me voy para la zona número 15, que viene siendo por acá, y aquí hago mi otro punto donde se cruzan las dos líneas. Siempre es donde voy a marcar el punto donde ocurre el cruce. El momento donde se cruzan, ahí hago mi otro puntico y me voy para la zona número 4, que me dicen que es 50. Mira, ya me ubico en el 50. Me voy por toda esta línea. Ahora cojo el 4 y voy a subir. Aquí se une, aquí más o menos son las 50 plantas que nacieron
en la zona 4, ya tengo mis puntos marcados. Una vez tengo los puntos marcados, lo que voy a hacer es unir esos puntos. Lo voy a hacer de otro color, entonces digo zona 1, perdón, que aquí entonces, vamos a hacerlo de este color, zona 1 con zona 2, 2 con 3 y 3 con 4. Entonces me queda esa forma más o menos. Mi línea va a ser, ya puedo borrar los otros punticos, la que hice de color violeta. Entonces la línea violeta me va a representar ese gráfico. Estos punticos que hice de color rojo, si quiero los puedo borrar, los dibujé para guiarnos. Nosotros, si trabajamos en cuadernos cuadriculados, nos podemos guiar con mayor facilidad por las líneas de los cuadernos. Entonces, ¿cuál me muestra el gráfico de línea? La línea de color violeta que hice gruesa para que ustedes la pudiesen ver. Entonces ella me representa, perdón que borré nuevamente, ella me representa esa gráfico. Muy bien, eso con respecto al gráfico de línea. Ahora vamos a ubicar esta misma información pero en una gráfica, en un gráfico de pastel. Entonces, ¿qué va a hacer? Simplemente lo vamos a representar en un círculo. Entonces vamos a dividir de forma correspondiente la cantidad de plantas que hay en cada zona. Entonces me dicen que el color amarillo me va a representar la zona 1, que son 32, esta. El color verde me va a representar la zona 2. El color mamón me va a representar a la zona 3. Un momento, borro acá que hice muchas rayas. Entonces decíamos, el color mamón me representa la zona 2 y el color azul me va a representar la zona 4. Entonces, ¿yo qué puedo interpretar aquí? Puedo interpretar fácil que la zona 4 es la zona más apropiada para el cultivo de tomates, porque ahí nació la mayor cantidad. Es importante también nosotros saber qué queremos transmitir por medio de nuestro gráfico, porque si nosotros, no todos los gráficos nos sirven para representar una determinada información. Por ejemplo, acá, si yo no tengo este cuadro acá, esta tabla de datos donde me está especificando el número exacto número de plantas que crecieron, y solo tengo este gráfico, no voy a poder determinar cuántas plantas. Hay una aproximada, por ejemplo, puedo responder cuál es la zona más apropiada para el cultivo de tomates, cuál es la menos apropiada, si lo puedo determinar. Pero exactamente aquí en este gráfico yo determinar, por ejemplo, el número exacto de plantas que creció en la zona 1, en la zona 2, no la puedo determinar a simple vista por este gráfico. Si yo quiero representar completamente el número acá, no lo tengo, tendría que tener un numerito marcado en cada uno de sus partes, de las partes del pastel. Entonces, eso también es importante en el momento de representar nuestra información mediante los gráficos. Saber elegir el gráfico que nos brinde mayor claridad a aquello que queremos expresar mediante. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a tomar apuntes, vamos a repasar también con lo que vimos la clase anterior, porque la próxima clase les voy a colocar un taller de aplicación de estos que hemos explicado en las dos clases, en la clase pasada y en esta también. Que tengan un feliz día, hijos.